Por lo tanto, vamos a identificar y además explicar los pasos del proceso de multiplicación viral. Vamos a comparar déjenme ver esto, el ciclo de multiplicación de los virus animales que contienen ADN y ARN, porque uno de los rasgos, saben, diferenciales de estas partículas es que estos microorganismos tienen o ADN o ARN, aunque ya vamos a ver a lo largo de las teóricas cómo hay algunas excepciones a esto. Ya nuevamente las referencias bibliográficas o fuentes de información están en los 2 libros de base que tienen, y además el video que se les sube, en el que se hace algunas aclaraciones o se da énfasis a unos aspectos más que a otros. Como ha ido sucediendo a lo largo del año, no vamos a repetir la clase teórica que ustedes tienen por demás, que pueden verla de forma asincrónica el rato que tengan tiempo y el número de veces que quieran el video, pero sin embargo yo les voy a hacer una introducción de a qué nos vamos a referir hoy día. Déjenme ver. Están viendo, ¿cierto? Sí, Doc. Ya. Entonces, ahora les he hecho como una pequeña introducción para que entendamos qué es lo que queremos ver a lo largo de este último bloque. Y para eso tenemos que quedar claros que hay muchas enfermedades de origen infeccioso que están causadas por estas partículas. Ya habíamos mencionado que estos son para algunos microorganismos, para la gran mayoría no, pero que se caracterizan porque tienen la capacidad o la habilidad de entrar a las células, modificar la maquinaria enzimática de las células, de manera que todos los organelos, todo el sistema de síntesis proteica, síntesis de ácidos nucleicos, van a quedar a la orden de estos microorganismos. Y al final se van a dar cuenta que todo está definido por el material genético. Entonces, cuando hablamos de virus, que es lo que nos interesa, esta parte microbiológica, estas partículas en realidad tienen componentes básicos que son proteínas, y dentro de las proteínas está un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN. Ya les había mencionado, no tienen los dos, solo uno, y es una de las razones por las que, y obviamente no tienen toda la información o toda la maquinaria necesaria para sobrevivir por sí mismos. O sea, estos microorganismos o estas partículas no se multiplican solas, sino que son célula dependientes. Necesariamente tienen que estar dentro de una célula y utilizar esa infraestructura para poder replicarse. Les voy a hacer un resumen de lo que vamos a ir viendo y ustedes van a ir quizás identificando a lo largo de esta pequeña presentación algunas enfermedades de las que han oído hablar. Ahora, por ejemplo, está muy en boga, está por la situación, por la coyuntura en la que estamos viviendo, estamos hablando de patologías virales que están causando una alerta epidemiológica. ¿Alguien me puede decir cuál es? Sarampión. El sarampión, por ejemplo. Si ustedes se fijan, ahora se ha decretado una emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque el sarampión es una enfermedad, es de origen viral, muy transmisible, y a diferencia de otras enfermedades virales, no es tan inocuo, o sea, puede llevar a complicaciones más o menos severas. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestro país por lo menos estuvo en un silencio epidemiológico durante años, donde no se habían detectado casos de sarampión. Sin embargo, ahora tenemos los casos, van en aumento, es muy transmisible. Entonces, en esta etapa o en este periodo, dentro de nuestro temario está incluida, por ejemplo, esta enfermedad, pero nos vamos a orientar básicamente a conocer el agente etiológico, sus características y demás. Si vamos viendo, ¿alguna vez han visto esto? ¿Herpes labial, doctora? El herpes labial. Esta es una patología muy frecuente. Sabemos que la mayoría de la población se ha infectado con el virus durante la niñez, más en países en vías de desarrollo como el nuestro.
Y si ustedes se fijan, este es un cuadro un poquito más severo. Existen cuadros mucho más leves, donde ustedes van a tener esas vesículas, ya sea en los labios, en la comisura o en la parte interna, en la mucosa bucal, como pequeñas ulceraciones, y les aseguro a más del 50% de los estudiantes, incluso los que están presentes, les ha tenido que haber pasado, les ha debido pasar. Por estadística sabemos que más del 70% de la población puede estar infectado con un virus que se llama herpes simple tipo 1, porque hay diferentes virus herpes. Entonces aquí nos vamos a referir, es más, una de las primeras familias que vemos en este bloque es precisamente de los herpes. Pero además, muy relacionado dentro de la misma familia, se van a fijar que hay varias, no solamente están los herpes, también están los que causan el virus de la varicela. La varicela es una enfermedad exantemática muy común en pediatría, o sea, en los niños, que puede tener complicaciones o puede tener enfermedades posteriores durante la edad adulta. Hay otros virus que pueden producir lesiones como esta. Esta se llama leucoplasia oral vellosa, una placa blanquecina que está en la boca. Hay otros virus que pueden producir enfermedades congénitas. Hay virus que pueden, le estoy hablando dentro de la misma familia, hay virus que pueden afectar fundamentalmente a pacientes inmunosuprimidos. Hay un virus, por ejemplo, que es importante y es uno de los responsables el responsable sobresaliente de lo que es el rechazo de los trasplantes, etc. Entonces, hoy día estamos viendo brevemente las enfermedades. No son todas las que vamos a ver, pero sí por lo menos una representativa de los virus que vamos a estudiar. Un mismo virus puede infectar la primera vez y producir, por ejemplo, esta que es la varicela, la enfermedad exantemática, y este mismo virus, años después, puede dar una segunda enfermedad o puede reactivarse bajo una forma clínica diferente. Por ejemplo, el herpes zóster o el famoso zóster o la culebrilla que le llaman. Ya vamos a ver qué características comunes tienen estos, cuáles son los virus que están dentro de este grupo de los herpes virus, de la familia, el género, cuáles son las especies que se han identificado. Y tenemos que analizar, en todos los casos vamos a partir observando o describiendo y analizando las características microbiológicas de estos agentes etiológicos de enfermedades infecciosas. Después vamos a ver un poco la patogenia, o sea, cuál va a ser la puerta de entrada, por ejemplo, en este caso, por dónde entra el virus, lo mismo en este y así sucesivamente. Vamos a ver la patogenia, vale decir, cuáles son los mecanismos por los cuales estos virus causan daño. Esto vamos a relacionar con la enfermedad clínica, que es lo que les estoy mostrando como ejemplo, solamente estos ejemplos hoy día, para después hacer un análisis de cómo podríamos lo mismo, hacer un diagnóstico, un tratamiento, y tenemos que dar las pautas de la epidemiología, de la prevención y la profilaxis. Si seguimos viendo, hay otro grupo importante de virus que dan lo que son las hepatitis, una inflamación del hígado. Y si ustedes se fijan aquí, lo común es la enfermedad, la hepatitis. Aquí lo que les había puesto en común es los herpes, que tienen una características microbiológicas generales comunes. Ya vamos a ver las diferencias específicas en cada uno de los casos. Y en este otro les presento los virus de la hepatitis, que lo común es que dan hepatitis, pero son virus diferentes, pertenecen a familias diferentes, con una estructura, fíjense, completamente diferente y una información genética lo mismo. O sea, si ustedes comparan, ¿qué estamos diciendo? Que es un virus, vamos a definir, y en la teórica tenemos eso, ¿no? Si ustedes han visto el video, está claramente definido, partimos la presentación de esta clase explicando qué es un virus. Y en general ya les había mencionado que son proteínas organizadas formando una estructura que es la cápside, y dentro está el material genético. Algunos, además de esa cápside que son proteínas y el material genético, tienen una envoltura
que es una membrana que usualmente se la roban o le quitan a la célula que infecta, porque los virus solitos no pueden codificar la envoltura, o sea, esa capa de fosfolípidos. Sí codifican proteínas, sí pueden replicar su material genético, pero usualmente esta estructura lipídica o fosfolipídica le roban a alguna de las células que han infectado. Entonces vamos a ver que hay diferencias. Solamente observando la imagen ya se pueden dar cuenta que algunos tienen esta estructura más icosaédrica, otros tienen la envoltura y así sucesivamente. Otros virus que vamos a ver, unos que producen o que son importantes, por ejemplo, durante el embarazo, que pueden estar asociados con abortos, que pueden dar lugar a enfermedades exantemáticas, y vamos a hablar de los parvovirus. Hay otros virus que pueden dar infecciones gastrointestinales y también respiratorias. Los vamos a conocer como los adenovirus. Otros que van a dar infecciones de piel produciendo estas lesiones, los poxvirus. Y solamente vean la foto, fíjense que son diferentes, pero lo interesante es que hoy en día estos virus están estudiados, se conoce la estructura genética que tienen, ya se tiene una idea de la disposición tridimensional de las proteínas que forman esta estructura, etc. Hay otros virus que tienen más como blanco el tracto gastrointestinal y por lo tanto pueden dar origen, por ejemplo, a gastroenteritis, ser causantes de diarrea. En este grupo vamos a ver a los rotavirus, que seguramente han oído hablar porque disponemos de vacuna como medida profiláctica, los reovirus y los calicivirus. Lo mismo, fíjense, tienen una estructura que les es característica y que también está bien descrita. Luego vamos a ver un grupo grande que son los retrovirus. Dentro de los retrovirus vamos a ver o vamos a analizar con mayor profundidad al virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, que este virus, aquí les he puesto más que la foto de la enfermedad misma producida por el virus. Como este virus produce una inmunosupresión, el huésped que está enfermo tiene más susceptibilidad de ser infectado por otros microorganismos como los hongos o bacterias u otro virus como el virus herpes tipo 8 que podemos ver acá. Después tenemos una familia de los paramyxovirus y dentro de este vamos a diferenciar también diferentes o vamos a observar o describir diferentes virus y dentro de ellos, dentro de este grupo, aquí vamos a estudiar lo que es el sarampión, ya producido por un virus, que es el virus del sarampión, que está dentro de este grupo. Y lo vamos a también relacionar a este con otros virus, como por ejemplo el virus de la parotiditis, que es el que produce las paperas, o el virus que produce cuadros respiratorios, como el virus parainfluenza, o el virus respiratorio sincicial, que puede dar infecciones del tracto respiratorio abajo, muy importante en pediatría. Aquí nuevamente, si se ponen a pensar, hay virus que tienen características generales comunes que ha permitido colocarles en el mismo saco, en el mismo grupo. Por ejemplo, los paramyxovirus. Pero si ustedes analizan, dependiendo de cuál de los virus estamos hablando, vamos a tener patologías que son diferentes. Pero de alguna forma estamos relacionando el sarampión con las paperas, o con las neumonías producidas por VRS, o el croup producido por el parainfluenza, etc. Hay otros virus que también vamos a analizar por la importancia que tiene en determinados grupos etarios. Por ejemplo, el virus de la rubiola, muy importante durante el embarazo, porque puede dar lugar a malformaciones o a daños en el producto. El otro que vamos a observar, la otra familia de los ortomyxovirus. Dentro de este vamos a identificar al virus que produce la gripe. Este virus también tiene importancia en nuestra región, o es muy importante epidemiológicamente hablando, porque ustedes saben que hace unos años surgió lo mismo, una pandemia que no llevó a la situación crítica que nos llevó el coronavirus,
pero que no dejó de ser importante. Y hoy en día hay pacientes en nuestro medio que se mueren con una influenza. Me imagino que han oído hablar también de ¿por qué? Porque cada año se hace una campaña de vacunación contra el virus de la influenza. Por lo tanto, tenemos que estudiar al virus, sus características, mecanismos patogénicos, etc. El otro grupo que vamos a analizar, los picornavirus. Y dentro de también existen diferentes virus, como el virus de la poliomielitis, que puede producir desde una infección asintomática hasta una enfermedad paralítica. Luego vamos a tener los virus como los coxsackie-virus, que dan varias enfermedades, pero una que podemos mencionar, la que se llama la enfermedad mano-pie-boca. Vamos a tener los virus que producen la herpangina, que es un tipo de enfermedad que también se manifiesta a nivel de las mucosas. O vamos a tener la pleurodimia, que también está producida por virus que están dentro de este grupo. O los rinovirus, que son causantes del resfrío común, que los vamos a integrar, los vamos a analizar. Lo que quiero es que se fijen, así, dándole una mirada holística a todo el proceso. Aquí estoy volviendo a hablar de virus que tienen características comunes, pero que después vamos a diferenciar, porque obviamente, si bien tiene características comunes que nos permita agruparlos dentro de una familia, cada uno de los virus tiene características que le son propias, inherentes, que están relacionadas con la enfermedad que van a producir. Obviamente, antes de la pandemia, les estoy hablando antes del 2020, el coronavirus lo estudiábamos como un virus más adicional, lo mencionábamos y punto. A partir de la pandemia lo estudiamos con más detalle, obviamente por la importancia que ha tenido a partir de la pandemia y que sigue teniendo en todos los lugares del mundo porque ya es endémico y sigue siendo causa de mortalidad. Entonces vamos a analizar las características de este virus y demás que está dentro de los coronavirus y vamos después a pasar a otro grupo de virus que tienen características bastante peculiares que pueden transmitirse generalmente o por artrópodos o por roedores. Entonces vamos a empezar a hablar de los togavirus, cómo se transmite a través de los mosquitos, cómo puede dar infecciones que pueden ser exantemáticas, que se caracterizan porque son inflamatorias, que son causantes de artritis y demás. Los bunyavirus, los que pueden producir enfermedades ya sea pulmonares, enfermedades hemorrágicas y donde juega un rol importante los ratones como reservorio. Y aquí pasamos a otro, fíjense, flavivirus. Estamos hablando de lo mismo. Virus que tienen características comunes y al final eso está determinado genéticamente. ¿Y cómo se los puede relacionar? Usualmente es por comparación de la información genética y la homología que tengan en su información genética. Y dentro de este vamos a ver el virus del Zika, que hasta hace pocos años se vio que cobró relevancia. No es que se lo haya descubierto recién, se lo descubrió hace muchos años, pero si ustedes recuerdan, hace unos años en el Brasil especialmente, empezaron a observar casos de nacimiento de niños con microcefalia. Cuando hicieron la asociación, al parecer esto está asociado con un virus que es el virus del Zika. En nuestro medio, ¿qué es importante? Que hasta hace unos años también epidemiológicamente era trascendental en regiones tropicales de nuestro país, pero que hoy en día sabemos que ya no está restringida esas áreas. Cochabamba también ahora es importante desde el punto de vista epidemiológico, que es el virus del dengue, transmitido por un virus. Este es producido por un virus donde un transmisor importante es el mosquito. Y es bien interesante cómo a medida que han pasado los años, estos vectores se han ido adaptando a las condiciones climáticas adversas, porque es básicamente de climas tropicales. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido adaptando a la altura del nivel del mar que estamos en Cochabamba y a las condiciones climáticas. Y hoy en día, por ejemplo, ya hay casos de dengue autóctono. Entonces, nos tiene que quedar claro qué es el dengue, cómo es el virus del dengue, qué características, qué clases, si hay vacunas, si no hay vacuna, etc.
Lo mismo con la fiebre amarilla. La fiebre amarilla también transmitida por mosquitos. En nuestro país es importante. En diferentes países del mundo se solicita para el ingreso a determinadas áreas geográficas de un carnet de vacunación, o sea, una vacuna obligatoria contra este virus, y muchos otros que producen cuadros que son hemorrágicos o encefalitis. Y vamos a ver que hay muchas encefalitis, no son tan importantes en nuestro medio, pero igual tenemos que estudiarla. Vamos a ver después a los arenavirus, donde también son transmitidos por roedores, con una estructura característica con su material genético en diferentes secuencias. En nuestro país es bien interesante porque en Bolivia se han descubierto arenavirus que son los únicos, o sea, son originarios de nuestra región, diferentes a lo que se ha visto en el mundo entero, también lo vamos a ver. El famoso virus del ébola. Hay hasta películas que se han hecho con este virus. Es un virus también interesante porque es bastante grande, pero lo más terrible de este virus es cómo se transmite por contacto directo, ¿ya? Y hace una causa de mortalidad importante en algunas áreas geográficas, especialmente en el África. Todos hemos oído hablar también de la rabia, ¿no es cierto? La rabia canina, que puede ser transmitido no solamente por perros, la rabia, sino también por otros animales como gatos, los murciélagos, zorros, etc. Nos tiene que quedar claro qué es, cómo decide el virus de la rabia, cómo ingresa, cómo se puede prevenir, por qué después de que ha habido un contacto sospechoso se puede prevenir con vacunación, etc. Y en la última parte se les va a dar lo que son los virus tumorales, o sea, hay procesos neoplásicos o tipos de cáncer que definitivamente se han asociado con infección por determinados virus. Y entre ellos vamos a ver a los virus, por ejemplo, del papilomavirus humano, que está relacionado con cáncer de cervix uterino, el linfoma de Burkitt o casi el carcinoma nasofaríngeo, que están asociados con una infección por Epstein-Barr virus, etc. Y en último bloque va a comprender una explicación de lo que son los priones, porque todo lo que hemos visto hasta ahí o lo que vamos a ver hasta ahí van a ser partículas submicroscópicas consideradas virus, o sea que tienen proteína, tienen un material genético, envoltura o no, pero son de este tipo. En cambio, los priones hoy en día sabemos que son solo proteínas que tienen una estructura alterada y que por contacto pueden alterar otro y se ha asociado con otras patologías. Entonces, a lo largo de este bloque que vamos a ver, las enfermedades virales, en todos los casos, tenemos que darle mucha importancia a las características microbiológicas del virus. Tenemos que saber qué forma tiene, qué morfología. Si ustedes ven solamente esta foto, vean, a ver, analicen. Estos tienen una forma más helicoidal. Este tiene una forma de un icosaedro, con estos apéndices saliendo en la superficie. Algunos no tienen esos apéndices. Hay otros que están con una envoltura o manto, pero en esa envoltura se pueden identificar unas proteínas. Entonces, en cada uno de los casos se les va a ir explicando qué característica tiene, si tiene envoltura, si no la tiene, etc. Y aquí les había puesto unos videos que vamos a verlos muy brevemente porque son cortitos, que nos van a dar ideas generales, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo podemos miren la estructura del virus, que es más compleja. Acá tiene el cilindro, tiene estos apéndices. Cómo el virus, por ejemplo, estos virus, cómo infectan una célula, y si ustedes se fijan es que como si se sentara, y el material genético es que le va a pasar al interior de la célula. Si nos imagináramos a un virus, más o menos esta es una estructura de un virus que tiene una envoltura, y fíjense cómo se representan esquemáticamente estos apéndices que son proteínas, que generalmente son característicos de cada virus.
Ciclo de vida de un virus. Los virus se presentan en una amplia variedad de formas, tamaños y estructuras. ¿Sabías que no son considerados seres vivos? Los virus tienen algunas características en común. Todos requieren de una célula huésped para reproducirse y generar nuevas copias. Los virus contienen una pequeña cantidad de material genético, y según el virus del que se trate, puede ser una corta cadena sencilla o doble de ADN o ARN. Este material genético está rodeado por una cápsula proteínica o cápsida. Cada virus posee una proteína en su superficie que es capaz de unirse a un componente definido de la superficie de la célula huésped. Por ejemplo, la proteína que se proyecta de la superficie de la partícula del VIH, definida como GP120, interactúa con una proteína específica llamada CD4, que se localiza en la superficie de algunos leucocitos sanguíneos, lo cual facilita la entrada de los virus en la célula huésped. La interacción de las proteínas virales y las del huésped determina la especificidad del virus, es decir, los tipos de célula huésped en los que los virus pueden entrar e infectar. Algunos virus tienen un amplio espectro de huéspedes y son capaces de infectar células de diferentes órganos o especies huéspedes variadas. Una vez que ingresa a una célula, el virus se replica, ensambla y libera. Esto se denomina ciclo de vida viral. Aunque el ciclo de vida viral puede variar de un virus a otro, se lo puede describir en 5 fases. Vamos a conocerlas. La primera fase es la de fijación. El virus se une a los sitios específicos de la superficie celular. Estas moléculas receptoras difieren de un virus a otro. En segundo lugar, se da la penetración. La partícula viral entra en la célula. En algunas células se efectúa por endocitosis, mediada por receptores. La vía más común para los virus que tienen envoltura es la fusión con la membrana. Durante la penetración o poco después, el virus pierde la cubierta. A continuación se da la replicación. Se inicia la fase sintética cuando queda al descubierto el genoma viral. En esta etapa, se copia el material genético para producir más proteínas virales que luego serán ensambladas. Según el tipo de virus, la replicación puede darse en el citoplasma celular o en el núcleo celular. La etapa de ensamble comienza cuando las nuevas partículas virales creadas se ensamblan para formar la cápside viral. Este mecanismo se lleva a cabo teniendo en cuenta los patrones del genoma y proteínas virales. Finalmente, en la quinta fase se da la liberación. Las partículas virales terminadas abandonan la célula hospedadora para infectar a otras. Este proceso se puede llevar adelante a través de 3 acciones. Lisis, donde se produce la ruptura de la membrana celular. Exocitosis, donde se libera el contenido hacia el exterior de la célula. Y gemación, donde se libera el contenido por medio de la membrana celular, adosando fragmentos de esta. ¿Y qué hace nuestro cuerpo ante semejante arsenal de virus? En un medio invisible y silencioso, los virus son destruidos por miles de anticuerpos sintetizados por los linfocitos B. Si los virus no son destruidos, continúan replicándose hasta producir la muerte del huésped. Si se fijan, lo que les he dado aquí solamente son videos así como para que vayan teniendo una idea de qué es lo que se ve en la primera clase. Y cuando ustedes se vayan entonces a la
clase misma que la tienen en el video, eso es lo que se les explica paso por paso. Porque la replicación, si bien ven los pasos generales que se tiene, entonces ustedes tienen esta clase que está en un video. Si nosotros resumimos, si se fijan, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero les hago la definición de lo que es un virus. ¿Qué diferencia hay entre un virus y un prión? Que es lo más importante, que no solamente son seres vivos, que es importante saber que los seres humanos también tenemos una microbiota. Dentro de nuestro microbiota normal pueden estar virus que están en el cuerpo humano y que interaccionan con las células. Después todos los tipos de interacción que pueden tener, cuáles son las enfermedades así en general. Y empiezo con lo que son los virus y es lo que les he mostrado pero detallado. Si ustedes se fijan, hoy día les he partido por las enfermedades que están causadas por los virus. Entonces, esta primera clase les define, o sea, les da los lineamientos más importantes para definir lo que es un virus, las características que tienen, cómo se les clasifica, la forma. Si se fijan, toda la estructura del virus se las explico en esta parte. ¿Qué nombre es el nombre? ¿Por qué se les ha dado el nombre? Esto es importante, la taxonomía, como varias especies están dentro del género su familia y orden. Les había dicho, por ejemplo, los herpes, la familia de Herpesviridae. Ahí vamos a ver que hay subfamilias y ahí vamos a diferenciar a los virus a esta especie, ¿ya? Hay diferentes criterios, cómo se los ha clasificado de acuerdo a la estructura, sus características bioquímicas. Hay diferentes criterios de clasificación y lo que he tratado de hacer en este punto es hacer un resumen de esto. Lo mismo de acuerdo a su estructura y cómo se clasifican los virus. Algo que es importante es el material genético. A partir de lo que causa, puede ser también se puede clasificar de acuerdo a la enfermedad que producen, mecanismo de transmisión, de acuerdo al tropismo. Una característica importante que les describo es el tropismo, o sea, para que un virus infecte una célula necesita o requiere un receptor específico. El genoma, en esas dos diapositivas, y les digo en el video, nos resume todos los virus que vamos a ver a lo largo de la clase, ¿ya? Según el espectro de huéspedes, cómo va. Hasta ahí les he dado clasificación de los virus, los diferentes criterios. Después, la parte genética es fundamental porque al final el ácido nucleico es el que define la naturaleza del virus y la enfermedad que produce. Y además, los escapes o la evasión a la respuesta inmune y la gravedad de las enfermedades. Entonces, ¿cómo varían genéticamente? ¿Cuáles son las consecuencias de las mutaciones? Tipo de variación. A lo largo del video les describo absolutamente todo eso. Y luego viene lo que es la replicación. Dentro de la replicación les he dado las pautas generales, pero además de eso les he puesto el ciclo y he hecho una diferenciación del tipo una diferenciación en los pasos de replicación en función al tipo de material genético que tiene, ¿cierto? Cómo se fija primero el virus, cómo ingresa, hay diferentes formas de ingreso o de penetración, cómo pierde la cápside, y finalmente la biosíntesis, que va a estar en función del tipo de virus, que sea ADN o ARN. Les explico claramente lo que es un virus ARN, polaridad positiva, negativa, porque a lo largo de la explicación de cada una de las familias, ahí se les va a decir que si es un virus ADN, si es ARN, si es de hebra simple, de hebra doble, si es polaridad positiva, negativa, y es esta clase donde se les explica qué significa cada uno de esos conceptos, ¿no? Y porque eso va a definir en última instancia la forma en que se replique. Y esto alguna vez diseñé como para que entiendan lo que es un virus ARN polaridad positiva y negativa. Esto está explicado a lo largo del video y los pasos que se siguen, dependiendo de lo que les decía, si es un virus de RNA de cadena sensible, doble, polaridad positiva, negativa, etc. Ensamblaje, la maduración, la liberación. Y eso es lo que si se dan cuenta en este capítulo, entonces hacemos un resumen de las características generales de los virus para que a medida que vayamos viendo cada uno de los grupos podamos entender a qué se refiere la estructura, podamos relacionar con la patogenia y con las enfermedades que producen. Eso es lo que quería compartirles hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
¿Algún comentario? Yo sé que a lo mejor todavía no están empapados ni les interesa mucho porque sé que todos están bacteriólogos hasta que vemos el segundo parcial, pero los invito a que en un momento que puedan empiecen a ver. Yo sé que viene una etapa que va a estar mucho más corta de tiempo para ustedes porque van a estar en parciales, pero tratemos de organizar. Alguna vez les he hecho organizar sus tiempos para darle más, o sea, para que esté más sistematizado su proceso de aprendizaje. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Me han oído? Sí, Doc. Ay, gracias. Bueno, y lo que les voy a subir a plataforma, no sé si he puesto o no he puesto, creo que no. Ya, de todos modos, lo que voy a subir ahorita a plataforma es un cuestionario. Lo mismo, para cuando ustedes estudien, se autoevalúen con el cuestionario que les voy a pasar, que eso les va a servir ya para cuando se preparen para el tercer parcial. ¿De acuerdo? Ya, chicos, los dejo entonces. Conmigo nos vemos la siguiente semana. Me toca las 2 clases con ustedes, así que nos vemos el lunes. Que estén bien, cuídense. Vayan a estudiar. Hasta luego, Doc. Hola, doctora, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias.